El 30 de diciembre de 2024 falleció Jorge Lanata. A pesar de que llevaba 6 meses internado en el hospital italiano, la noticia impactó profundamente a sus colegas, amigos y seguidores. Su esposa, Elba Marcovecchio, estuvo a su lado en todo momento y, este lunes, rompió el silencio en una entrevista con Ángel de Brito para LAM, donde compartió los detalles de aquellos días tan difíciles. Elba habló sobre cómo ha enfrentado el duelo. Me costó porque no la podía caretear, estaba triste, y la respuesta básica que tenía que dar, que era decir, bien, no me salía, no podía mentir. Es lo más normal que esté triste. Sobre los últimos momentos de Jorge, relató, yo a Jorge lo veía en paz y me mataba. Lo veía irse y no podía hacer nada. No podíamos hacer nada con los médicos. Yo le leía todo el tiempo, aunque sabía en mi corazón que se iba. Esperaba un milagro, pero no llegó. Cuando no llegó, le agradecí a la doctora que me dijo que no hablara más de batallas, porque no se ganan o pierden batallas. Además, compartió que hablar de la muerte era un tema recurrente entre ellos, hablábamos sobre la muerte y muchas cosas más, sobre todo después de la internación más grave que tuvo antes. Jorge estaba muy sensible porque para él fue como volver de algo grave. Me decía que tenía miedo de morirse, y yo le respondía, vamos a ver Batman 3 minutos. Esa película explica el miedo. El miedo está cuando aprecias lo que podés perder. Le regalé un Batman de cristal para que viera lo lindo que era estar. Elba también recordó cómo fue el día en que Jorge se realizó un estudio que terminó en un infarto. Jorge quería vivir a pleno, pero tenía miedo de hacerse ese estudio. Me acuerdo que ese día, a las 5 de la mañana, me decía que estaba nervioso porque era claustrofóbico. Entonces le prometí medialunas con jamón y queso si se portaba bien. Él tenía algo de nene conmigo, y a mí me encantaba. Me abrazaba fuerte al pecho, y ahí fue cuando tuvo un paro de 6 minutos. Yo no podía entender nada, contó visiblemente conmovida. Luego de aquel episodio, Jorge mostró cierta mejoría, pero las complicaciones volvieron, se recuperó bastante bien al principio, incluso estaba casi para el alta al día siguiente. Pero ese mismo día empecé a notar que se dormía más de lo normal. Reconocí que era dióxido, y se complicó otra vez. Estuve en ese segundo episodio. Es muy feo ver esas cosas, porque las imágenes se te quedan grabadas en el cuerpo. Cuando lo vi ahí, me puse a llorar. Le mandé un mensaje a mi mamá y le pedí que viniera. Fue muy duro, recordó. En sus palabras, Elba reflejó la mezcla de amor, dolor y fortaleza que acompañaron esos últimos momentos. Su testimonio no solo honra la memoria de Jorge Lanata, sino que también nos invita a reflexionar sobre el valor de los instantes compartidos con nuestros seres queridos y la importancia de enfrentar el duelo con autenticidad y valentía. ¿Cómo estás? Pregunta 2. Esa te costó contestarme el otro día, ¿cómo estabas? Mira, me erizaste ya, rapidísimo. Sí, me costó porque no la podía caretear. No, estaba triste. Y la respuesta básica que tenéis común, que es decir bien, punto, final, era... No podía mentirlo. No podía Igual importarlo. es lógico que estés mal. ¿Por qué no lo estarías? Sí, sería... Sí. De hecho, incluso lo hablo un montón con mi terapeuta. Es lo más normal que esté triste. Si bien Jorge venía con la salud muy complicada y en los últimos meses en la internación mucho peor, que ahora te voy a preguntar cómo fueron, tuvieron tiempo para prepararse. Todos dicen que te podés preparar, bla, 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 pero cuando ocurre es distinto a lo que fantaseaste. No, yo lo sentí. Que... ¿Iba a pasar? Sí, porque... Y de hecho, no sé si... Yo creo que se lo conté o a Mariana o a Janina. Ellas, de hecho, se reservaron muchas cosas.
pero yo a Jorge la gente que está en el hospital me lo va a entender. Yo a Jorge lo veía en paz. ¿Eso cuándo? En los últimos días. ¿La última semana? No, un poco más. Y me mataba. O sea, lo veías irse. Sí. Y que no podía hacer nada. Y que no podíamos hacer nada con los médicos y que no había nada y que no tenía nada. Porque los últimos días, que fueron unos cuantos días, Jorge no tenía nada y yo le leía como si pudiera forzarlo. Yo creo que hasta por una cuestión de egoísmo, es decir, como si pudiera forzarlo. Lo querías retener. Sí. Como todos los familiares. Sí, y le leía todo el tiempo y no te preparas, al menos yo, te estoy hablando en primera. Yo cuando fue, que decís sí, en el corazón lo sentía, pero una parte de mi corazón esperaba un milagro, y esperaba el milagro, y el milagro no llegó. Y cuando no llegó, esto se lo tengo que agradecer a Mariana Lestelle, ¿no? Es decir, que me dijo, no hables más como batallas, porque hay cuestiones que no es que se ganan o se pierden. Y eso fue una gran enseñanza de ella, de terapista, y también cómo me contenía en el hospital. Porque vos sentís que perdés. Y que es definitivo. ¿Hablaban sobre la muerte con él? Sí, hablábamos bastantes cosas, sobre todo después de la internación más feroz que tuvo, la anterior, la que lo externan el 16 de septiembre. Jorge estaba muy sensible en eso, porque para él fue como volver de las... Él lo contó en el programa, de hecho, ¿no? Sí, pero lo contó menos de lo que fue. Menos por razones obvias, por la limitación que vos no podés comparar lo que es un programa de televisión o lo que es una entrevista con alguien a lo que es estar día a día compartiéndole la vida. Es decir, cuando nosotros hablábamos y Jorge me decía que tenía miedo, miedo de morirse. Yo le dije, vamos a ver Batman 3, la de Christian Nolan, o la de Christian Bale, sí. Que el actor es Christian Bale, vamos a ver la 3. Le digo, pues la mejor explicación del miedo es Batman, es mejor explicación cotidiana, es decir... Sí, una sencilla. Sencilla, es decir, que el miedo está cuando vos apreciás lo que perdés. Es decir, que ahí es donde vos tenés miedo, porque vos decís, vos apreciás lo que perdés, entonces es donde sacás toda tu fuerza, y es ahí donde Batman sale del tubo, ¿viste? De esa como una cueva en donde estaba tirado, y yo le regaló a Batman, a él, le regaló un Batman de cristal, obviamente que nosotros siempre fuimos exagerados, es decir, y no era un Batman cualquiera, era un Batman de cristal. Y se lo regaló para que él vea de que el miedo está bien y que el miedo es decir lo lindo que es estar, lo lindo que es... Bueno, él disfrutó la vida, él siempre lo contó, que la recontragastó. Sí, pero yo no te puedo hablar del anterior por razones lógicas, porque no... ¿Pero te habrá contado? Claro, sí, pero te quiero decir, lo anterior es referencia. Yo te hablo de lo que yo viví. Y a lo que yo viví, Jorge quería vivir a pleno. Jorge quería todo. En esta internación, en la última, ¿sabía que se moría? ¿Se dio cuenta que se moría? Jorge tenía miedo de hacerse ese estudio, el del 14 de junio. Me acuerdo que a las 5 de la mañana estábamos ahí preparándonos y vos lo conocés. Ay, perdóname el tiempo, perdón. Vos lo conocías bastante a Jorge. Y Jorge tenía una cosa, yo te hablo al menos conmigo, ¿no? Tenía una cosa de grandote, de protector, pero tenía una cosa de nene, que a mí me encantaba, y a él le encantaba.
Y Jorge me decía que tenía miedo porque Jorge era claustrofóbico, entonces que tenía miedo al estudio. Y entonces yo le dije, ahora me van a acusar de envenenadora, yo le dije, mira, si te portas bien, le digo yo, cuando volvemos del estudio te compro unas medias lunas con jamón y queso. Le digo, ay, me dice, ¿me las vas a hacer tostaditas? Sí, te las voy a preparar tostaditas, le digo yo. Y agarraba, viste, sí, Jorge, cuando él me abrazaba a mí, me hacía así, viste, bien fuerte. Y cuando Jorge, yo lo abrazaba, él se ponía acá, en el pecho, como un chico. Y yo le abrazo, y le decía, bueno, le digo, no tengas miedo, le digo, es un estudio más, le decía yo, viste, es un estudio más. Y después cuando pasó lo del estudio, yo digo, ¿qué estudio más? Y la reverendísima, ¿cómo ahí pasó fue que tuvo esto? 2 paros. Ahí tuvo un paro de 6 minutos. Y yo no podía creer, no podía entender nada. Y me sentía, te prometí las medialunas. ¿Qué pasó? Pero él se recuperó bastante bien de esa primera. De ese primero, el 14 se recuperó bastante bien. Y el 15 estaba casi para el alta, porque Jorge recuperaba muy rápido. Y a las 10:30 de la mañana del 15 yo la empiezo a ver que se dormía y la llamo a la médica. Fue la única vez que llamé, no la única, digamos, los médicos fueron extraordinarios del italiano. Y le digo, esto lo vi, esto es dióxido, le digo, esto lo vi, porque Jorge lo había tenido antes. Y entonces empiezan a tratarlo todo y se empezó a complicar de vuelta y yo estuve en ese segundo episodio que fue... Es muy feo ver las cosas, porque la imagen se te queda en el cuerpo y te pueden explicar la teoría de la relatividad. Sí, pero dejó de ser esa persona que vos conocías. Pero yo cuando lo veo ahí lloraba y llamé a todas, porque... ¿Quiénes son todas? La llamé a Margarita, la llamé a Sara, la llamé a Bárbara, por teléfono, todo por teléfono. La llamé a Jazmín, que es mi amiga, y le dije a Jazmín, vení, nada más. Y no la llamé a mi mamá, le mandé un mensaje a mi mamá, le pedí que viniera. Yo nunca pido que vengan a nadie, entonces era como un mensaje muy fuerte. Fue muy fuerte, fue muy duro.